Con problemas de electromagnetismo. Este trata sobre flujo. Nos dice aquí la parte A, la intensidad de un campo eléctrico homogéneo G. ¿Qué flujo de campo eléctrico atravesará un cuadrado del lado A? Digamos, este es uno de las aristas del cuadrado, cuyo plano se encuentra bajo un ángulo de 30 grados con relación a la dirección del campo. Bueno, simplemente aquí el flujo, tenemos que buscar el área efectiva que sea perpendicular al flujo. En este caso sería este lado. Esta arista efectiva sería la proyección de A sobre esta vertical, sería seno de 30, es decir, y ese A seno de 30 multiplicado por el A de la otra arista nos da el cuadrado seno de 30, que es A cuadrado entre 2, y el flujo en este caso sería simplemente el campo eléctrico por el área efectiva, A cuadrado entre 2. La parte B nos dice, cuando se calcula el flujo de la intensidad del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, los flujos que penetran el volumen se toman como negativos, mientras que los flujos que salen con signo positivo, haciendo uso de esta regla, y los flujos eléctricos positivos y negativos del campo eléctrico homogéneo de la intensidad E a través de la superficie cerrada de un prisma rectangular, cuya altura es h, la cara anterior del prisma también tiene h y se encuentra perpendicular a E, y la cara inferior paralela a E. Bueno, lo mismo que antes, ¿no? Aquí vemos que el flujo que entra por esta cara, sería el área h por h, entonces nos queda un flujo negativo menos e h cuadrado. Y el flujo de caja que sale sería el área efectiva por e, sería la proyección de h' sobre perpendicular a e, que sería otra vez h. Entonces sería h también. Volvería a dar h cuadrado positivo. Y bueno, el flujo que entra es igual al flujo que sale, porque todo el flujo que entra sale. Y demuestra que el flujo es homogéneo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. Bueno, tenemos una superficie cerrada S. Fíjense que este es el flujo que entra. Si es homogéneo y lo podemos pasar por un plano que sea una superficie S' perpendicular a E. Si S' es perpendicular a E. S' perpendicular a E. Y fíjense entonces que el flujo que entra, esto termina entrando por esta superficie perpendicular. Al final viene siendo el mismo flujo que sale. Tenemos un flujo negativo, un flujo positivo. El área siempre es S', porque el flujo que sale también sería S'. Así que el flujo total siempre sería 0. Aquí nos dicen, demuestra que el flujo del campo eléctrico creado por una carga puntual Q a través de cualquier superficie es igual al ángulo sólido bajo el cual se ve dicha superficie, multiplicada por Q entre 4π es 0. El ángulo sólido sería el ángulo aquí bajo subtendido por esta superficie. Bueno, aquí partimos de que el campo eléctrico sería de una carga puntual, es Q entre 4π es 0, la distancia del cuadrado en la dirección radial. Sería el campo creado por Q, el diferencial de flujo, entonces sería el campo eléctrico por el diferencial de área. Esto sería E por el diferencial de área, sería dA en la dirección normal al plano. Al final nos queda R.n, estos serían vectores unitarios. N es el vector del diferencial de área. En este caso, fíjense que n.r unitario sería 1 por 1 por el coseno del ángulo que forma n y r. Suponiendo aquí que n y r forman un ángulo θ, sería coseno de θ. Así que, bueno, y luego, ¿qué tenemos por definición de ángulo sólido subtendido por dA? De diferencial del ángulo sólido es dA coseno de θ entre r cuadrado. Entonces, aquí de esta ecuación, la ecuación 2, sustituimos dA despejamos aquí dA. El diferencial de área sería diferencial de ángulo sólido por r cuadrado entre coseno de θ. Esto se va, nos queda esto. Pero resulta que R.n habíamos visto que era coseno de θ. Así que al final esto se va también
y nos queda, como había dicho, Q entre 4pi es 0 por el diferencial de ángulo sólido integrando, nos queda entonces phi es igual proporcional al ángulo sólido y a Q entre 4pi x sin los 0. Ángulo sólido subtendido acá. Luego, haciendo uso de la ley de Gauss, determine la intensidad de campo eléctrico A de una esfera cargada uniformemente dentro y fuera de ella, si la carga global de la esfera es Q. Bueno, esto es con Gauss. Una esfera con carga Q. Para aplicar Gauss usamos una superficie de Gauss, que es otra esfera concéntrica, con un radio R menor que R y mayor que R, para adentro o para afuera. Dentro de R, de la esfera R menor que R mayúscula, aplicamos Gauss. El campo eléctrico por la simetría tiene que ser radial. ds también es radial, porque es un diferencial de la superficie de la esfera que va en la dirección radial. Cualquier diferencial de superficie sobre la esfera tiene que ir en la dirección radial. Esto, por tanto, a la misma distancia R minúscula, esta o esta, es constante, así que va a salir fuera de la integral. Pero igual aquí, si R es menor que R mayúscula, la carga encerrada es 0. Así que el campo eléctrico en el interior tiene que ser 0 para R mayor o igual que R mayúscula. E sale fuera porque es constante, nos quedaría la integral de ds de esta superficie. Es decir, nos queda la superficie que es 4pi r cuadrado. Es igual a la carga encerrada, así que tenemos la solución clásica. Luego la parte B es sobre de un hilo cargado infinito si la densidad lineal del hilo es lambda. Ay, Dios mío. A ver, tenemos aquí un hilo cargado con carga Q, con una densidad lineal lambda. Bueno, usamos como superficie de Gauss un cilindro infinito concéntrico a esta línea, cuyo eje pase por esta línea de radio R. Recuerden que la idea es simplificar una vez que se aplique Gauss, entonces hay que buscar la superficie que mejor se acomode. En este caso es un cilindro concéntrico. Como esto es una línea infinita, no depende de las coordenadas que no esté en la línea. Por ejemplo, si esta es la coordenada X, no depende de Y o de... no debería depender de X o Y, solo debería depender de Z, de esta altura, desde la distancia radial desde el eje. Básicamente, si uno separa aquí, o separa acá, o separa acá, no depende de la coordenada XY porque la línea es infinita. Sigue siendo, si uno separa aquí, sigue viendo una línea infinita, pero sí depende de la distancia radial al eje. Bueno, aplicamos entonces Gauss. Por tanto, va a tener una componente, va a depender de la distancia radial, la componente es su R. Pero como elegimos un cilindro, todos los puntos de la superficie, aquí el cilindro tiene dos superficies, esta lateral, que es la envolvente, y estas dos tapas. Ahora, estas dos tapas están en el infinito. Bueno, en este caso estarían en este punto y en este punto si elegimos un cilindro de longitud L. Sin embargo, el campo eléctrico sería paralelo a estas tapas y por tanto no producen flujos, solo producen flujos que atraviesan la superficie lateral. Así que, como está a la misma distancia R, es constante y sale fuera. Nos quedaría simplemente la integral de la superficie lateral, integrándola entre 0 y un lambda, y un L. Esta diferencial de superficie sería 2pi por R, que es la circunferencia, por un diferencial de longitud. Integramos X entre 0 y L. Y eso tiene que ser a la carga encerrada, que sería de aquí a aquí, y por tanto sería esta distancia que es L por lambda. Bueno, y de aquí despejamos su R solo y depende de lambda, proporcional a lambda, inversamente proporcional a 1 entre R. La tercera es un plano infinito. C de un plano infinito cargado uniformemente con densidad sigma.
Aquí elegimos una superficie de Gauss, que puede ser este cilindro circular recto, con la condición de que tenga una profundidad, un ancho pequeño diferencial de Y en este caso, con un radio R. Habíamos visto que el campo de este plano, entonces como acá se supone que hay cargas positivas en todo el plano, genera un campo eléctrico hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. De nuevo, la superficie lateral, si elegimos una especie de cilindro, de la superficie lateral el campo eléctrico es paralelo, así que no produce flujo. Solo produce flujo en las tapas. Y si ponemos este ancho, un diferencial pequeño de longitud, de manera que el campo eléctrico justo saliendo del plano pues, no cambie, porque esto se puede hacer tan pequeño como se quiera. Por eso se elige un diferencial de longitud acá. En este caso, bueno, tenemos dos flujos, uno que sale por esta tapa y el que sale por la tapa inferior. Así que tenemos que 2 veces por x seno 0 de la integral de E.ds. En este caso sería estas dos superficies. Tiene que ser igual a la carga encerrada. La carga encerrada sería la proyección de esta tapa sobre esto. Sería un círculo de radio R, así que es pi r cuadrado por sigma. El campo eléctrico, entonces, si está muy cercano, si este de Y es pequeño y está muy cercano al plano, debería ser constante, así que E sale 0, sale fuera de la integral. Y como el plano es infinito, no depende de las coordenadas del plano, si nos movemos en una u otra coordenada. Entonces simplemente nos queda la integral de la diferencial de superficie, que sería un círculo de radio r minúscula, es decir, pi r cuadrado. Y aquí el área encerrada también sería sigma por pi r cuadrado. Y nos da el resultado conocido sigma entre 2 epsilon 0. La parte de una esfera de radio r cargada uniformemente dentro y fuera, solo que ahora tiene densidad volumétrica, una esfera maciza. Hacemos lo mismo, ponemos unas esferas concéntricas de radio R menor o mayor que R mayúscula. Bueno, hacemos lo mismo, R menor que R. Ahora sí hay carga encerrada. Y la carga encerrada sería la densidad por el volumen de esta superficie de Gauss, que es 4/3 de pi r al cubo. Y esto sale fuera, se integra de S, que es 4 pi r cuadrado, y se despeja. Ahora sí depende de R, es lineal con R. Y fuera se hace lo mismo, solo que la carga encerrada máxima es cuando R es igual a R mayúscula. Solo hay carga encerrada en la esfera. Así que nos queda aquí 4/3 de pi r al cubo y despejamos E sub R. Y es, por tanto, constante. Bueno, inversamente proporcional a R cuadrado. Y la parte E es un cilindro macizo también, de radio R con densidad ρ. Bueno, como es un cilindro macizo, la superficie de Gauss lógicamente va a ser un cilindro concéntrico de radio R que puede ser menor o mayor que R. Serían estos dos cilindros. Si R es menor que R, hacemos lo mismo. El campo eléctrico radial medido desde el eje. El diferencial de superficie sería la superficie lateral, que es 2 pi r por la longitud. La carga encerrada de este cilindro sería ρ por el volumen de este cilindro, o de este, sería la base, que sería un círculo pi r cuadrado por la altura, que es L. Despejamos eso R. Sería lineal con R. Fuera de R mayúscula, hacemos lo mismo, solo que la carga encerrada es la que tiene encerrada aquí en el cilindro de radio R mayúscula, así que es pi r cuadrado L por la densidad.
Despejamos y queda inversamente proporcional a R. Y la parte F es de una lámina infinita cargada uniformemente de espesor H, fuera y dentro de ella. Es una lámina pero que tiene un espesor H, es infinita, ¿no? En este caso sería infinita hacia el eje X y supongamos el eje Y. Entra y sale de la página y tiene aquí una profundidad H. Bueno, aquí pusimos el eje X hacia arriba, el eje Y hacia la derecha y X y Z entra a la página. Bueno, aquí igual que antes, indistintamente, primero tenemos que ver que esto tiene densidad ρ, así que tenemos carga por acá. Y si partimos de la mitad de la lámina, la llamamos X igual a 0. Fíjense que si nos paramos en cualquier punto en la mitad de la lámina, veríamos una carga hacia arriba y una carga hacia abajo. Esta carga hacia arriba produce un campo hacia abajo, esta carga hacia abajo produce un campo hacia arriba, y lógicamente en X igual a 0 se debería anular. No importa dónde nos movamos aquí en el eje Y, porque la lámina es infinita, o en el eje Z, porque es infinita. Y para hallar el campo eléctrico, bueno, esto sería H medio, usamos igual que antes una cajita, en este caso un cilindro circular recto. La distancia X se mide desde X igual a 0. En este caso medimos solo el campo de esta mitad. Tendríamos un campo hacia arriba. En este caso tendríamos, tendríamos el campo, la integral de sin por la integral de punto ds. De nuevo el campo eléctrico es normal acá, este lado lateral no contribuye. Y el campo eléctrico entonces sale fuera de la integral, nos quedaría la integral de la superficie que nos daría esta superficie de la tapa. Y la carga encerrada sería en este pequeño volumen. Y por tanto sería ρ por este volumen, que sería S por la altura que... en el caso de X mayor o igual que H medio estaríamos por acá. La carga encerrada iría de 0 a H medio. Por tanto, el volumen de la carga encerrada es S por H medio, por ρ. Despejamos E y nos quedaría constante siempre que estemos fuera de la lámina. Y si estamos dentro de la lámina, aquí para dentro de la lámina ponemos el módulo de X, es decir, el valor absoluto de X menor que H medio. Recuerden que esto significa X menor que H medio o X menor que H medio, es decir, de 0 aquí, o X mayor que menos H medio, es decir, de aquí a 0. Eso indica dentro de la lámina, y para fuera de la lámina se pone el valor absoluto de X mayor o igual que H medio. Aquí en este caso dentro de la lámina tendríamos igual el volumen en la carga encerrada sería ρ por esta pequeña caja que tiene una altura X, así que sería ρ por S por X. Y luego tendríamos el campo eléctrico por la superficie y despejamos E y nos quedaría lineal con X. Nos quedaría ρ por X entre X en los 0. De hecho, podemos verificar que en la frontera, aquí en X igual a H medio, coinciden ambas, porque debería haber continuidad del campo eléctrico. Si ponen aquí H medio, nos da ρ H entre 2 X en los 0. Luego, esta es el último caso. Aquí nos dicen, halla la intensidad del campo eléctrico de una carga distribuida con densidad volumétrica ρ. En la parte A, inversamente proporcional. Aquí hay un error. Es inversamente proporcional. En este caso se trata de una línea recta infinita,
y que midamos la distancia de esta línea con una distancia, en este caso una distancia R, ¿no? Y nos dicen que la densidad del volumen que rodea esta línea varía con 1 entre R, inversamente proporcional a la distancia, no al cuadrado, sería inversamente proporcional a la distancia R hasta la recta infinita. En este caso nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico. Bueno, de nuevo, si tenemos un volumen en este caso y nos piden medir el punto desde una línea recta infinita que está a una distancia R y tiene una densidad que varía con esta distancia R. Aquí hay que tener cuidado, o sea, aplicamos igual Gauss. En este caso aplicamos de nuevo un cilindro con un radio R, pero cuando calculemos la carga encerrada hay que tomar en cuenta que esta densidad varía con R, así que vamos a tener que integrar, ¿no? Esto queda igual, el campo tiene que hacer una línea infinita. El campo solo va a depender de esta distancia R, así que sale fuera de la integral y nos queda la integral en este caso de la superficie lateral, igual que antes, que sería 2pi por R por esta longitud L. Pero ahora tenemos que hallar la carga encerrada. Bueno, para la carga encerrada, como la densidad varía con R, el diferencial de carga va a ser la densidad que varía con R por el diferencial de volumen. En este caso, como nos variamos, el diferencial de volumen va a depender, como nos movemos en la dirección R, va a depender de dr. Es decir, estamos trabajando con este pequeño casquete cilíndrico, ¿no? Que está a una altura R y que tiene un ancho dr. Este dr coincide con este ancho. Y estaríamos trabajando con este volumen para calcular la carga encerrada. Evidentemente va a ser la densidad que varía con R, ρ0, R0 entre R, por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen de este casquete cilíndrico es la circunferencia, que es 2pi por R, sería esta superficie, esta banda circular, es decir, 2pi por R por el ancho, que es dr, nos daría entonces esta área por la longitud L. Entonces integramos, la carga encerrada va a ser la integral de esto. En este caso simplemente queda la integral de dr y por tanto la carga encerrada varía linealmente con R. Y luego la sustituimos en la ecuación anterior. Esta ecuación sería igual a esto y despejamos E. Y fíjense que quedaría constante. No depende de R, los R se van y por tanto nos da un valor constante. Siempre que y cuanto la densidad volumétrica varía con 1 entre R. Y la parte B es igual, solo que nos dicen que desde un punto cualquiera que se encuentra a una distancia, que se encuentra a una distancia R de un punto central. Y la densidad en este caso varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Varía con 1 entre R cuadrado. Entonces en este caso tenemos que trabajar con una superficie de Gauss esférica y una simetría esférica. Hacemos lo mismo que antes cuando hagamos la integral de E.ds. El campo eléctrico va a ir en la dirección radial. Y por tanto a esta distancia R, el campo eléctrico en todos estos puntos, en la superficie de Gauss, que sería una circunferencia de radio R, va a ser constante y sale fuera de la integral y simplemente nos quedaría la diferencial de la superficie. Integrando nos da la superficie, de esta esfera de radio R, que es 4pi R cuadrado. 4pi R cuadrado. Y luego eso tiene que ser igual a la carga encerrada aquí en este volumen. Y de nuevo tenemos que
calcularla porque la densidad varía con R como ρ0, R0 cuadrado entre R cuadrado. El diferencial de volumen en este caso sería un casquete esférico de ancho dr. Así que sería la superficie, que es 4πr cuadrado, por el diferencial de R, nos daría este diferencial de volumen. En este caso estaríamos hablando de este volumen de este casquete esférico. Es la superficie por el ancho o la profundidad, que en este caso sería dr, 4πr cuadrado por dr. Los r cuadrados se van. Cuando integra nos vuelve a quedar r acá. Lo colocamos aquí y despejamos E de R, y en este caso es inversamente proporcional a R. Aquí nos dice ella la distribución de densidad volumétrica de carga eléctrica A de una esfera, en una esfera. Si el vector de campo eléctrico x seno 0 es 0, en ella está dirigido a lo largo de su radio y no varía en módulo, es constante. Básicamente tendríamos este caso, ¿no? Una densidad volumétrica con un campo eléctrico E0 que no varía en módulo y es radial. Está dirigido a lo largo de su radio. De nuevo trabajamos con simetría esférica. Solo que ahora no conocemos la densidad. Y por eso nos piden que haya la distribución de densidad, es decir, que haya la densidad volumétrica de carga eléctrica ρ de R. En este caso, ρ de R está implícito porque no nos la dan y tenemos que calcularla. Aplicamos Gauss a una superficie de Gauss alrededor de este punto, esférica. De nuevo tendríamos x seno 0 es 0, 4πr cuadrado. El campo eléctrico, fíjense que es radial y es constante. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada. La carga encerrada es la densidad por el volumen. Ahora, como aquí trabajamos con densidad volumétrica, el volumen tiene que ser en coordenadas cilíndricas. Recuerden que es r cuadrado seno de teta de phi, de r. Ese es el diferencial de volumen en la dirección, bueno, el diferencial de volumen de la esfera. Esto habría que integrar en función de θ y phi. Cuando lo integran simplemente da 4π, que era lo que habíamos hecho acá anteriormente, 4πr cuadrado de r. Esto al final va a dar la integral de la densidad por 4πr cuadrado de r. El 4π se va a ir con esto y al final nos queda esta ecuación. Ahora, ¿cómo despejamos de aquí la densidad ρr? Bueno, tenemos que derivar la ecuación 2 para despejar ρr. La derivamos, nos queda aquí, ya podemos, el dr se va y ya podemos recuerden que cuando deriven la ecuación de 2, aquí nos va a dar x seno 0 es 0, 2r dr. Y aquí nos va a dar el integrando, que va a ser ρr, r cuadrado de r. dr se va y ya podemos despejar ρr. Fíjense que ρr tiene que variar inversamente con r. Y para el cilindro, la parte B es en un cilindro infinito si el campo es constante, es decir, el campo eléctrico en esta dirección radial es constante igual a E0, está dirigido a lo largo de su radio y no varía en módulo. Igual que antes, tenemos que trabajar con un cilindro de Gauss. Bueno, E es constante, sale fuera, nos queda simplemente la integral de
la diferencial de superficie en la dirección radial, que en este caso es 2pi por r por L, que es la superficie lateral, igual a la carga encerrada, pero la carga encerrada es la integral del volumen, de la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. En coordenadas cilíndricas, ese diferencial de volumen habíamos visto que era 2pi por r por dr por la longitud, que es el casquete cilíndrico. Bueno, si esto lo colocamos aquí, nos queda esto. El 2pi se va, L se va, y para despejar ρr igual derivamos esta ecuación con respecto a r. Aquí simple nos daría x en seno 0 es 0, derivada de r con respecto a r es 1, dr igual a ρr, r de r. Estos se van y ya podemos despejar ρr. Y de nuevo tiene que ser inversamente proporcional a r. Bueno, esto lo dejamos para el próximo vídeo.